intenta, fracasa, mejora y aprende. Y obviamente me había acostumbrado a ese ritmo de vida en donde no aspiraba a tener algo muy valioso que era educación financiera. El trabajar duro con esfuerzo te va a llevar a ganar dinero. Déjame decirte que eso no es real. Uno no puede nacer en este mundo pobre y morir pobre. Eso sí es una negligencia tuya. Eso sí es responsabilidad. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nuevamente un gusto para mí poder estar acompañándote en este nuevo podcast donde vamos a estar hablando de un tema muy importante que varios seguidores me han estado solicitando desde ya hace bastante tiempo. Esto tiene que ver con que a lo largo de tu vida realmente puedes haber escuchado a muchos gurús, a muchas personas que venden cursos, has asistido a capacitaciones y talleres en donde te ofrecen fórmulas mágicas para poder multiplicar tu dinero o tu riqueza de una manera increíble en poco tiempo. Y vuelvo y digo que tan importante es que a veces la mentalidad microondas nos juega en contra. ¿Qué es la mentalidad microondas? Es sencillo, o sea, yo tengo aquí una taza de café y obviamente lo que hago es meterla al microondas, 1 minuto, caliento la taza y obviamente el café lo tengo calientito para poder tomarlo. Esa mentalidad microondas no funciona en los negocios. O sea, una persona que de alguna forma te vende la idea de que a través del curso o la técnica o la estrategia o la herramienta vas a poder ganar mucho dinero en poquísimo tiempo, pues tómatelo con calma. Te recomiendo que de alguna forma en los negocios y en las inversiones hay aciertos y errores. O sea, es por eso que existe el aprendizaje. El aprendizaje no es más que la consecución de varios fracasos que generan justamente la mejora continua para luego lograr el ya no caer en el mismo error y generar esa mentalidad que refuerza que cada cosa que la haces, pues obviamente ya has pasado un siguiente peldaño en esa escala de progreso que normalmente la gente tiene. O sea, hay una frase muy interesante que mi mentor John Maxwell repite constantemente y dice: intenta, fracasa, mejora y aprende. Entonces, de alguna forma, si te pones a analizar esto, todo en la vida sigue este patrón. Intenta, fracasa, mejora y aprende. O sea, es la ley del proceso que está implícita en todo lo que hacemos. Nadie se salta esa ley del proceso. Y yo creo que Maxwell tiene mucha razón. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo importante que tiene que ver con las 3 mentiras que de alguna forma te has creído sobre el dinero y las finanzas personales. Y esas mentiras obviamente de alguna forma están limitando ese gran potencial y esos resultados que de repente ya podrías estar cosechando. Y de alguna forma tiene que ver con una frase muy interesante que dice: siembra, si siembras mal, cosechas mal. Buena siembra, buena cosecha. Entonces, te invito a que te conectes con esta información en donde voy a estar dándote algunas estrategias y algunos importantes principios para que tú puedas tener unas finanzas más saludables y obviamente puedas generar ingresos de manera en donde el disfrute esté presente y no la desesperación. Pero antes de eso, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram como @JorgeLozaDíaz, puedes encontrarme en Facebook como Jorge Loza Consultor, en nuestro canal de YouTube como Jorge Loza y en nuestras redes sociales de TikTok y LinkedIn. Así que comencemos con esta información que yo creo que va a ser muy importante para ti. Y vamos directo hacia la mentira número 1, que tiene que ver con que la forma de generar riqueza es solamente ahorrando tu dinero y estratégicamente ese dinero va a generar mayor riqueza y nunca va a generar una devaluación. Realmente déjame decirte que a nosotros nos han inculcado una conducta del ahorro, pero increíblemente a nivel
de mi país y a nivel de Latinoamérica, son muy pocas las personas que tienen la resistencia y la educación financiera de poder siquiera separar de su sueldo y remuneración mensual un 10%. Y te lo comento por qué. Porque yo era una de esas personas hace 20 años atrás. O era una persona que había crecido con muchos parámetros de escasez, vivía y sobrevivía mensualmente, estaba acostumbrado a recibir mi quincena y mi fin de mes, acostumbrado a julio y diciembre a recibir las gratificaciones, porque tenía en el mapa que eran 14 sueldos al año, y obviamente me había acostumbrado a ese ritmo de vida en donde no aspiraba a tener algo muy valioso que era educación financiera. Nunca nadie me enseñó en el colegio ni en las universidades esta ciencia, pero cuando me fui haciendo un poco ya más grande, fue entendiendo que había algo que no me cuadraba, no me cerraba, no me terminaba de convencer. Y era que por más que me esforzaba trabajando, el dinero se iba de una manera muy rápida. Y era porque el principio era que no podías gastar más de lo que ganabas. Entonces uno se influencia por los sistemas de líneas de crédito, tarjetas de crédito, gasta, luego paga más, luego llega el fin de mes para pagar tarjetas y compra ropa con dinero que no tiene y compra cosas que no necesita, y entonces más los gastos hormiga, que son el café y el pollo y la salida y el cine y la discoteca y las bebidas, y etcétera. Y te vas dando cuenta que entras en un bucle sin término en donde al final no te alcanza ya para pagar las tarjetas de crédito y terminas siendo reportado en una entidad financiera como deudor o moroso. Y entonces yo era una de esas personas hace 20 años, tengo que decírtelo, la verdad por delante. Pero llegó un momento en mi vida que me empecé a preocupar de cómo mejorar mis finanzas personales. Por ejemplo, algo tan sencillo, un presupuesto familiar, un presupuesto personal. Si no tienes hijos todavía, es importante. ¿Cuánto ganas al mes? De ese monto que tú ganas, ¿cuánto tú necesitas para ropa, para comida, para transporte, para tus gastos personales, para la salud, etcétera? Hacerte un pequeño presupuesto personal, y de lo que te queda, obviamente, ya tú puedes identificar cuánto podrías de ese monto, un porcentaje, ahorrarlo. Ya sea, si deseas, en una cuenta de banco, o si deseas moverlo en algún tipo de producto o plataforma. O sea, realmente eso es lo que nos enseñaron. O sea, esa es la escuela básica de las finanzas personales. Y yo no digo que esté mal, pero realmente si tú sigues esta conducta, te vas a dar cuenta que tú ingresas tu dinero al banco, el porcentaje pequeño que sea, un 10% de tu sueldo, te vas a dar cuenta que el banco te cobra comisiones, el banco te cobra aportes, el banco te paga una tasa de interés tan chiquita que prácticamente tu dinero, en lugar de crecer al año o en años, se va devaluando. Y entonces no es una fórmula que actualmente yo recomendaría. Creo que hay otras fórmulas más interesantes en donde tú puedes generarte dinero. Por ejemplo, tú podrías abrir una cuenta de depósito a plazo fijo, en donde, por ejemplo, el banco por tu dinero anualmente o cada 2 o cada 3 años te garantiza un monto de interés que tu dinero va creciendo. Obviamente sabemos que los depósitos a plazo fijo, hace 5 años más o menos entró en regulación una ley que ahora grava un impuesto a las ganancias de capital. Entonces sabemos que un pequeño porcentaje va para el impuesto a la SUNAT. Obviamente es así, porque son ganancias de capital de segunda categoría. Y entonces, pero aún así te queda el margen interesante para que tú puedas generar algo que realmente, si lo sabes aplicar, va a ser tu proyecto de salida financiera para que te puedas jubilar no a los 70, no a los 65 años, tal vez a los 40, dependiendo de qué tan disciplinado seas con eso. Eso se llama el interés compuesto. Te pongo un ejemplo. Tú, por ejemplo, tienes una gratificación, unas utilidades en tu empresa y te dan unos 10.000 soles.
Esos 10.000 soles los metes a un banco que te pague. Obviamente tienes que hacer un comparativo de qué banco y qué tal banco. Comparas las ofertas de interés de un depósito a plazo fijo y tú eliges el que más te paga. Obviamente tiene que tener una buena calificación de riesgo. Una calificación A más o A o máximo B. O sea, no menos de eso. Entonces ahí metes tu dinero porque son calificaciones en donde las entidades que están a cargo de medir la economía de las entidades financieras califican a estas entidades, si en caso obviamente hay un riesgo de pérdida o de liquidez o de baja liquidez o de quiebre, pues obviamente el banco tenga cómo responderte. Entonces tú metes 10.000 soles. Esos 10.000 soles a un 8% de interés te generan al año, por decir unos 80 soles, por decirlo así, o 100 soles. O 1.000 soles, dependiendo del interés que tú negocies. Entonces, a final de año, cuando tú terminas tu depósito a plazo fijo, ya no tienes 10.000, tienes 10.500, por poner un número. Automáticamente, ¿qué haces? Estos montos son excedentes que tú no necesitas para vivir. O sea, tú no puedes meter este tipo de producto con dinero que necesitas para vivir. Tiene que ser un excedente que a ti te sobre. Entonces, tienes 10.500 ahora y vuelves a renovar, pero ya no renuevas por 10, renuevas por 10.500. Entonces, haces el mismo ejercicio. El interés, nuevamente, ya no es sobre 10, sino ganaste 500, ahora es 10.500 y el siguiente año ya no son 10.500. Termina el depósito a plazo fijo y ya son 11.500. Nuevamente haces el mismo ejercicio y esos 11.500 reditúan un interés que, si te das cuenta, si tú multiplicas esta operación en 10 o en 12 años, pues puedes ganar una tasa de interés tan interesante que te permita o pagar cosas adicionales sin endeudarte, o de repente, si sigues haciendo este ejercicio, vas incrementando y vas sumándole a tu capital y en algún momento tienes, obviamente, un monto interesante para retirarte más joven que esperar tu jubilación. Para que tu jubilación, ya cuando la recibas, no sea esa jubilación que viene de la palabra júbilo, que es alegría, ¿no? O sea, tenemos una tasa alta de mortandad de ancianos en el mundo que se jubilan y no disfrutan. Tenemos una tasa en Latinoamérica de gente que tiene que seguir trabajando a partir de los 65, 70 años que se jubilan para seguir sobreviviendo. La tasa de interés en Estados Unidos hace muchos años atrás era que solo del 100% de jubilados en Estados Unidos, solo el 3% es libre financieramente. Entonces, eso te debe dar una alerta. La jubilación ya no es una estrategia segura para solo quedarte con eso. La segunda mentira: siempre será mejor tu dinero invertirlo en activos de bajo riesgo. Bueno, activos de bajo riesgo pueden ser, por ejemplo, invertir en fondos de pensiones o en fondos colectivos que te pagan muy poquito, pero también el riesgo es poquito. O incluso, como hace el Fondo Privado de Pensiones, la AFP, que actualmente trabaja con tu dinero y en función al nivel en donde tú quieres invertir tienes bajo, medio y alto riesgo. Obviamente los que escogen alto riesgo son los que tienen el mayor interés, que la AFP, al colocar tu dinero y el dinero de varios fondistas, invierten en diferentes negocios y generan obviamente una tasa de interés mayor. Si tú escoges bajo riesgo, pues obviamente el monto que te pagan es muy poquito. Incluso hasta a veces tienes pérdidas. Activos de bajo riesgo como manejar, no sé, pues $500 en trading, meter $1,000 en bolsa. O sea, acuérdate que hay una fórmula en la riqueza y abundancia. Si tú quieres ganar 100, mínimo tienes que invertir 10. O sea, no te vas a hacer millonario con $500 de inversión. O sea, te vas a demorar 500 años. O sea, vas a terminar tu ciclo aquí de vida, te vas a ir al cielo, vas a bajar 10 veces y no vas a llegar al interés que quieres. Entonces, por decirlo así. Entonces, lo que yo te recomiendo es que hay fórmulas en donde puedes invertir un poco más de dinero, no de bajo riesgo, sí, pero sí son seguras. Por ejemplo, los bienes raíces. Si tú tienes unos $15,000, por ejemplo, tú puedes invertir en bienes raíces. O sea, los bienes raíces no son negocios para gente con muchísima riqueza.
No, o sea, hay fórmulas, por ejemplo, en donde tú puedes invertir $15,000, $10,000, dependiendo del producto que quieras comprar. Compras terrenos pequeños, esperas unos 2 o 3 años, esos terrenos generan una plusvalía, una ganancia, vendes el terreno y generas entre un 25 o un 28% de ganancia. Obviamente eso está muy por encima de lo que el banco te va a pagar. Y una vez que lo haces, vuelves a repetirlo, el ciclo. Es más, puedes comprarte uno o dos. Y esos uno o dos que compras no necesariamente tienes que pagarlos cash. Puedes comprarte dos haciendo un financiamiento directo con la empresa que te vende los activos inmobiliarios. Pero la ventaja es que tú estás comprando en este momento a ese precio. Y en 36 meses ese terreno vale más. Ya ganaste. Claro, vas a pagar un interés, pero el interés se compensa con la ganancia que has generado. Es importante también saber a quién comprarle. La mentira número 3. El dinero se hace trabajando mucho. O sea, es interesante cómo hay algo que se llama mentalidad de escasez y mentalidad de abundancia. La época industrial fue hace muchísimos años, en el año entre los 40 y los 60, cuando se generó la Segunda Guerra Mundial, empezaron a nacer estas fábricas que necesitaban mucha demanda para elaborar y crear armas, municiones, crear pólvora y crear insumos para la guerra. Entonces esto se masificó en muchos países y obviamente necesitaban mano de obra barata. Y es ahí donde empieza el tema de la época industrial, el trabajo duro, el esfuerzo y las jornadas de obreros de 12 años, que ahora actualmente ya en Perú no existe. Ahora la ley te dice que trabajas 8 horas y si trabajas más te pagan horas extras. Y eso me parece genial. Pero realmente uno debe entender que uno no puede trabajar, el día tiene 24 horas. Entonces tú mínimo tienes que tener 8 horas para dormir, 8 horas para tus cosas, como comer, vestirte, bañarte, pasar con tu familia, y 8 horas para trabajar, 8 horas productivas. Entonces, si tú piensas que trabajando 8 horas al día en un empleo tradicional es ya de por sí una garantía de que el trabajar duro con esfuerzo te va a llevar a ganar dinero, déjame decirte que eso no es real. Actualmente hay algo que se llama, desde la mentalidad de abundancia, el trabajo inteligente. El delegar, el dividir las actividades y las funciones en equipos multidisciplinarios o por unidades de negocio, al final hacen de que esa persona, en lugar que se quede haciendo una sola actividad, 12 horas o 10 horas, pues se puedan repartir esas actividades en diferentes personas y al final logren un objetivo en menos corto tiempo, pero con mayor productividad y menos desgaste. El trabajo inteligente es lo que a través de muchos años se ha conseguido desde la época industrial a la época de la tecnología y el conocimiento, usando aplicaciones, usando software, usando herramientas. Recuerda que hace muy poco tiempo, muy pocos años, había muchos contadores que se resistían a usar las hojas de cálculo y tuvieron que adaptarse, y estos contadores, los que no aprendieron a usarlas, pues en la práctica están desfasados, se quedaron sin empleo. Más los que empezaron a usar esa herramienta, y ahora hay más CRMs y software ERPs que han salido con la aparición de SAP, Oracle, Financial y muchos sistemas y software que actualmente se manejan. Incluso se crean ya software y CRMs propios para la empresa con un equipo de programadores y todo eso. Y entonces las aplicaciones tan sencillas como para el seguimiento de actividades y funciones para mejorar la productividad. Entonces imagínate qué increíble seguir pensando de esa forma. Eso es escasez, pero no es tu culpa, no es tu responsabilidad. Así nos criaron, así nos formaron. Lo que sí es responsabilidad tuya es investigar qué otras cosas hay. O sea, uno no puede nacer en este mundo pobre y morir pobre. Eso sí es una negligencia tuya, eso sí es responsabilidad. Uno tiene que hacer lo necesariamente imposible por irse en una condición más favorable de la que vino aquí. Por eso es que no existe dentro de estas mentiras, hablando de un producto o una idea más global, no existe eso de que la riqueza es limitada solamente para un sector del mundo. Realmente la riqueza actualmente está diversificada para la persona que quiera integrar esos conocimientos y usarlos. O sea, la riqueza no es esquiva a nadie.
O sea, hay muchas cosas que te podría contar ahora y que de repente lo vamos a incluir en un siguiente podcast de cómo atraer esas oportunidades hacia ti. Pero quitándote estas 3 mentiras que de alguna forma nos contaron a todos, y yo te digo, hace muchos años yo pensaba así, ahora me doy cuenta que hay fórmulas de integrar herramientas, generar apalancamiento, trabajar con el dinero de otras entidades para apalancar negocios y proyectos, pues me ha traído muchos resultados más beneficiosos. Es interesante cómo, si estás pensando todavía que tú eres dueño de tu tiempo, si estás en un empleo tradicional, déjame decirte que no es así. Actualmente estás intercambiando tu tiempo por dinero. Pero lo interesante es que el tiempo se pasa tan rápido, amigo oyente, que cuando te des cuenta, si tú no tomas acción ahora mismo, si no aprendes a vender, si no aprendes sobre marketing, si no aprendes sobre liderazgo, si no aprendes sobre negociación, si no aprendes sobre inteligencia emocional, si no aprendes sobre cómo ser feliz, si no aprendes sobre el dinero y solamente te has quedado en educarte, conseguir un trabajo seguro, ir a una universidad, tener hijos, tener una casa, tener un auto, créeme que eso sí es un gran factor de riesgo en tu vida, porque hemos visto cómo hay actualmente empresas gigantes, enormes, con millones y billones de dólares de respaldo. Y llega una crisis y tienen que despedir a 10,000, 11,000 empleados. Y eso realmente es porque no estamos preparándonos. Que no venga una situación extrema para recién reaccionar y recién empezar a investigar qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que de alguna forma nutre tu conocimiento y te prepara mejor con herramientas para que tú de alguna forma estés siempre pensando en todos los días tener progreso y crecimiento personal en tu vida. Si el progreso no está, si el crecimiento no está implícito en alguna acción o acciones diarias en tu vida, empiezas a decrecer. Y eso es peligroso para cualquier persona, para cualquier empresario, para cualquier dueño de negocio o para cualquier persona que tome el emprendimiento como un objeto y un vehículo de realización en todos los ámbitos y frentes de su vida. Por lo demás, te podría recomendar, por ejemplo, libros que particularmente a mí me han hecho entender estos conceptos. Uno de ellos es El flujo de efectivo de Robert Kiyosaki, Piense y hágase rico de Napoleón Hill, y uno de los libros que me gusta mucho, que es otro de mis mentores, que es El juego del dinero de Tony Robbins, en donde te habla de muchos aspectos de finanzas personales, entre ellas muchas de las que te he mencionado, para que tú puedas sacarle el mayor valor y el mayor conocimiento a esta información. Cuéntame qué te pareció. Cuéntame qué te pareció este capítulo en los comentarios. Recuerda dejar tu review en el podcast, seguirme en mis redes sociales para seguir aprendiendo juntos sobre el mundo del crecimiento personal, negocios y bienes raíces. Como siempre, desearte que tus inversiones y tus negocios sean súper bendecidos y nos vemos en un siguiente podcast como este para darte y seguir aportándote contenido de valor. Tu amigo y mentor, Jorge Loza. Nos vemos hasta la próxima.